Hola, hola, ¿cómo están amigos? Este es un tema más de mujeres que no pasan de moda. Si quieres saber qué mujeres vamos a hablar hoy, mujeres de la Biblia, quédate y no te muevas para poder desarrollar este pequeño tema que estamos haciendo para bendición tuya y bendición mía. Entonces, no te muevas, te invito a que sepas qué tipo de mujeres son las que vamos a hablar hoy. No te muevas, te invito a que te quedes. Hola muchachas, aquí estamos más en el tema, ya me había tardado como una semana, pero quería que meditaran en el que habíamos visto que fue la semana pasada. Y ya saben, el tema de los devocionales que estamos haciendo son mujeres que no pasan de moda. Y pues tiene mucha bendición el saber quiénes fueron estas mujeres porque la verdad no han pasado de moda. Ya son más de 2000 años que están escritas en la Biblia y siguen aquí, si no me equivoco. En el tiempo digo que llevan escritas. Entonces está muy padre para poder sacar algo de provecho en nuestra vida diaria. Y pues las estoy invitando ahora. Aquí está muy frío, que nos tomemos un cafecito, conversaciones entre amigos. Y pues empecemos el tema. Yo me estoy tomando un chocolatito con bombones. Mm. Perdón, es que tengo mucho frío, la verdad que está muy frío aquí en Chicago. Ok, el tema es de dos mujeres que a lo largo de su vida podemos, no sé, este es un tema que está larguísimo, inclusive el devocional que ella escribe es el segundo día de mujeres que no pasan de moda. Yo te invito a que lo veas, pero está muy largo. Voy a tratar de cortar algunas partes y si no voy a estar leyendo como loca y después te doy mi punto de vista porque Dios me habló tanto en este tema que, bueno, sin más preámbulo voy a empezar a leer. Las mujeres se llaman Cifra y Fua. Fueron parteras en Egipto. Estas mujeres se encuentran en la Biblia en Éxodo 1. Vuelvo a repetir, Cifra y Fua fueron las parteras de las mujeres hebreas y vienen en Éxodo capítulo 1. Ok, te voy a describir cómo lo puso esta muchacha, no recuerdo su nombre, te lo voy a dejar escrito. Marilyn, algo así se llama. Y ella escribió así su devocional. Cifra y Fua, dos mujeres que atendían a las hebreas en sus partos y que fueron llamadas por Faraón para recibir la orden de que todo varón que naciera, ellas tenían que quitarle la vida. Cifra y Fua habían conocido del Dios de Israel y tenían temor de él. Fueron valientes con todo el sentido de la palabra. Prefirieron el temor a Dios antes que el miedo a Faraón. Voy a hacer un paréntesis ahí. En esta historia se trata del temor a Dios y qué podemos obtener con hacer las cosas bien o con agradarle a Dios. Yo he encontrado muchas cosas de cómo aplicarlas a la vida diaria y te voy a contar en esta parte una cosa que a mí me pasó, me imagino que a todos nos ha pasado en cierta manera, el qué decisión debes de tomar en cierta circunstancia. Yo trabajaba en un lugar X y en ese lugar de repente yo creo que todos o van a decir que a lo mejor como nosotros como mujeres tenemos este sexto sentido como madres, pero no. Yo creo que tenemos que saber diferenciar cuando el Espíritu Santo nos habla, que a todos nos habla y nos advierte, por ahí no, como una brújula que nos está diciendo, por ahí no. Y si todavía no tienes esta vocecita del Espíritu Santo, yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón y de esa manera el Espíritu Santo viene a ti, que lo aceptes como tu único Dios, como tu Salvador, como el Hijo del Dios viviente y como tu Señor. Y hay una promesa que Él viene y mora en ti. Entonces el Espíritu Santo nos va a venir a aconsejar, a guiar, a llevar por el camino que Dios quiere. Esa es una promesa que Dios nos hizo cuando Jesús fue tomado, que resucitó después de la muerte de 3 días, y cuando Él va yéndose, pues Él nos deja la promesa de que el Espíritu Santo iba a descender y estar con nosotros. Bueno,
Entonces estaba yo trabajando y de alguna manera yo sentí que me tenía que ir. O sea, dentro de mí había una voz que me decía, vete porque te van a poner una trampa. Y yo acababa de llegar a trabajar. Vi cómo ciertas personas que trabajaban conmigo se comunicaban con los ojos y algo dentro de mí me decían, te van a poner una trampa y va a ser de dinero. Así es que vete. Yo manejaba dinero y vaya, pues yo creía que ese trabajo, yo trabajaba, mi esposo también, y teníamos que pagar muchas deudas porque mi esposo estuvo en mi hijo estuvo en el hospital por mucho tiempo y teníamos cosas que pagar. Entonces yo decía, caray, pero digo, de aquí sale el pan y la leche y sale para pagar los biles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los gastos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más cuando escuché esa voz fue tan clarito que yo dije, yo me voy y yo confío en ti. Yo no dependo del hombre ni dependo de esta gente que está alrededor. Y pues me fui. Y gracias a Dios después me di cuenta que sí pasaron muchas cosas, que pude salir a tiempo sin temor, sin tener que estar dándole explicaciones a la gente porque se movían muchas cosas y era de que tenías que hacer lo que decía cierta persona o perdías el trabajo. Entonces yo creo que en cierta manera uno puede tomar ciertas decisiones de obedecer a Dios o obedecer al hombre. Y eso fue un paréntesis que yo quería hacer, y la bendición de Jehová viene, la bendición de Dios viene cuando tú le obedeces. Más adelante les voy a decir qué fue lo que pasó en mi vida. Pero volviendo al tema, este fue un paréntesis para que veas que estas cosas, si las sabemos, las podemos aplicar diariamente o en nuestra manera de vivir. Volviendo a lo que ella escribía, dice, no hay duda que estas dos mujeres fueron preparadas por el Señor para este tiempo específico. Por ellas muchos bebés se salvaron de la muerte. Por ellas el plan de Dios siguió su curso, haciendo que su pueblo creciera, se multiplicara y se hiciera fuerte, plan dentro del cual estaba Moisés. Estas mujeres estaban en aquel tiempo cuando Faraón quería que mataran a todos los niños porque los judíos se estaban multiplicando, los hebreos se estaban multiplicando y eran muchos. Entonces él tuvo temor. Imagínense, él era como el rey, el faraón, y ya, caray, pues los que están aquí nos van a ganar. Ellos estaban viviendo ahí porque el que estaba a cargo de ellos era un hebreo que ayudaba al faraón, pero él muere. Entonces pues entró celo o lo que sea. Él quería destruirlos, él no quería más hombres, y les dijo a estas mujeres que cada vez que nacieran hombres, niñitos, los mataran, y que si eran mujeres las dejaran. Y dentro de, fíjense cómo se mueve el enemigo. Ahí venía Moisés, que iba a ser más tarde el que iba a liberar al pueblo de Israel de ser esclavo, porque en ese entonces ellos eran esclavos de los egipcios. Dios mío, cuánta trascendencia tiene el ser y hacerlo que Dios nos ha designado. Pues aquí entran los hombres también. Claro, porque los hombres todos tenemos un plan en el cual tenemos que entrar cuando Dios nos lo establece. Pero ¿qué impacta? Pero me impacta desde mi papel de mujer el pensar que si yo tomo y hago la vida, pensar que si yo tomo y hago la vida, la palabra de Dios, o sea, que si hace vida la palabra de Dios en ella o en mí, con toda seguridad estaré consciente que no estoy aquí para ser una mujer más, es lo que les decía, y que a nadie en Dios le ha designado ser alguien más. Todos tenemos un propósito que es necesario que cumplamos. Amén. Todos tenemos un propósito en el cual tenemos que entrar para que Dios lo cumpla en nuestras vidas. En la condición, o llamémosle una misión, en la condición que nos encontremos, solteras, casadas, solas, cumplamos los planes de Dios, soñemos por nosotras y por los nuestros, seamos mujeres de fe, valientes como lo fueron Cifra y Fua. No es que nuestros hijos o a los demás van a cumplir nuestros sueños, más bien podemos soñar por ellos, por aquellas cosas que en fe Dios va a cumplir en ellos y en nosotras. El diablo, al igual que el faraón, trazará planes malignos para intentar destruir la fe en nosotros, las visiones y los frutos que el Señor quiere alcanzar, pero serán intentos fallidos como el del faraón que quiso hacer, pues no existe nada ni nadie más grande que Dios.
algo importante de entender es que Dios nadie lo puede detener, pero a nosotros, o sea, el plan de Dios está ahí, trazado, ya está. Pero a ti sí te pueden detener tal vez por tus decisiones, porque vas caminando bien, imagínate, y de repente se te pierde la brújula, no sabes dónde están, llegan y te dicen por aquí, ¿y qué vas a hacer? En ese momento deberías de orar y decirle, Señor, guíame y dime para dónde es, porque me siento perdido, porque los problemas están aquí, porque tengo miedo, porque está oscuro, no sé. Hay situaciones en las que nos encontramos que entra todo esto y es cuando tenemos que clamar a Dios y Él nos ha prometido que nos va a guiar, nos ha prometido que nos va a tomar de su mano y no nos va a soltar y caminemos, claro, si le tememos, si le damos su lugar, si depositamos su Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, es bien importante que día a día busques de Dios, es bien importante que día a día busquemos estas historias que han dejado, por algún propósito Dios menciona a estas mujeres, no han sido, como decía ella más en la parte de arriba, que no son simplemente alguien más, no, todos tenemos un propósito, una misión. Entonces ellas están aquí en la historia, en la Biblia, para dejarnos saber cómo podemos actuar en ciertas situaciones. Aquí yo veo muchas situaciones que yo te voy a mencionar más adelante. Entonces, a nadie Dios puede parar, pero a nosotros tal vez sí, en nuestras decisiones. Fijémonos cómo decidimos a lo largo de la vida, a lo largo de nuestras vivencias. ¿Dónde me quedé? Algo importante también de entender es que Dios nadie lo puede detener. Bueno, ya lo oímos eso. Pero a nosotros, Cifra y Fúa se estaban enfrentando a la misma muerte. Si el faraón las descubría que a propósito dejaban con vida a los bebés, era inminente sentencia para ellas. No permitamos que el diablo debilite nuestra fe, nuestra fuerza, nuestras convicciones, nuestras circunstancias adversas van y vienen, pero el Señor del universo es nuestro Dios y está para cumplir su palabra, para manifestar su poder. Solo tenemos que confiar y actuar en fe. No estoy diciendo que sea fácil. Yo sé por lo que lo digo, por favor. Claro que no. Pero solo basta tener determinación para creer y actuar al recibir la señal de la salida. Tengo muchas cosas que compartir hasta ahorita y encontré muchos versículos, pero creo que han entendido quién fue Cifra y Fúa. El significado de Cifra es hermosura. El significado de Fúa es esplendor. Bueno, estas dos mujeres nos han dejado una hermosura y un esplendor como mujeres en cómo vivieron esta circunstancia. Quisiera postear, voy a tratar, pero si no puedo, quiero que cierren sus ojos, imagínense, son esclavas, están en medio de luchas, están en medio de azotos, de griterías, de malas palabras, de hazlo, muévete, a lo mejor no han comido, a lo mejor están asustadas. Ese es el día a día en el que ellas viven. Después les llama Faraón y les dice, ¿sabes qué? Como ustedes son las que asisten a las mujeres que están embarazadas, quiero que las mates, quiero que mates a los niños, a los bebés varones y a las niñas, déjalas, pero a los varones me los matas. Entonces, ellas como hijas del Dios Altísimo tienen temor y si no lo hacen, ustedes van a pagar las consecuencias. O sea, ese era el resultado de desobedecer al faraón. Entonces, piensa en qué situaciones has actuado o qué decisiones has tomado. Yo te voy a compartir otra que en lo personal, aquí vemos que gracias a estas mujeres muchos niños vivieron. Ya les di otro punto de vista, pero yo quisiera compartirte este versículo primeramente que está en Proverbios 1:7, antes de que te dé lo que me pasó a mí. Permítanme, lo voy a encontrar y las invito a que tengan su Biblia. Para que puedan, yo voy a tratar de escribírselos ahí, pero dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, o sea, los que no quieren, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 8:13, no sé si lo separé aquí, dice, el temor de Jehová
es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que dice el Señor, que el Señor aborrece el mal. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y Dios aborrece estas cosas que yo les dije, la arrogancia, la soberbia y el mal camino y la boca perversa. En este momento estoy hablando de que ellas no aceptaron las órdenes del enemigo. En Juan 10:27 es lo que les decía, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, no sé por qué todas estas mujeres, puedo añadir algo que ha pasado en mi vida y yo te lo quiero compartir, no por creerme mucho, sino porque fue algo bien duro para mí en mi embarazo. Tenía alrededor, yo creo que de 5 meses, me dijeron que casi 6 meses, y hay una ley aquí que cuando llegues a los 6 meses pues ya no puedes abortar. Cuando yo llego ahí me dicen: fíjate que tu niño va a venir con muchos problemas, tiene muchas anormalidades y etcétera, etcétera. O sea, no me daba ninguna buena vista, panorama de cómo venía mi hijo, y me dicen: ¿sabes qué? Es mejor que lo abortes porque si no te vas a morir tú y se va a morir él. Entonces no hay otra opción, muerte o seguir con el embarazo, y pues la verdad que si llegas, en dado caso de que llegues a tenerlo, pues va a ser un monstruo. Entonces, mejor firma el papel aquí, fírmale ya, para que de una vez lo abortes, porque te queda una semana bajo la ley de Estados Unidos para que lo abortes. Y yo, ¿qué? O sea, yo fui a un ultrasonido, mi segundo ultrasonido para mi hijo, y ya me estaban dando un papel para que hiciera lo que me dijeran, y era muerte. De este lado, si no lo haces, es muerte, y si continúas con la idea de tenerlo, va a ser muerte, de los dos. O sea, imagínense cómo me sentí. Más en ese momento yo estaba, se supone que es un hospital católico, pero en ese momento yo volteé para arriba y lo primero que vi fue una cruz. Yo soy cristiana, pero ahí tenían una cruz. Y cuando yo la veo, yo dije: no, Señor, tú eres el Dios que da la vida, y solo tú eres el único que puede decidir si la quitas o la das. Y viene en Hechos 5:29. No estoy mintiendo, porque eso dice la palabra. Hechos 5:29, 29. Respondió Pedro y los apóstoles y dijo: no, perdón, ese no es. Deuteronomio, perdón. Bueno, en Hechos 5, lo voy a leer, 29 dice: respondió Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese momento pues me estaban no dando opciones, tenía que supuestamente obedecer, como muchas veces en ese hospital me he enterado que les ha pasado a muchas mujeres, y es muy triste porque más que tener temor a Dios o no, se aprovechan de sus circunstancias, de sus sentimientos, y ese es más que el enemigo que nos quiere hacer caer. En Deuteronomio 32:39, ese es el que yo les quería leer, 32:39, dice: ve ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mis manos. Entonces me pongo en el lugar, más bien estuve en ese lugar, y le doy gracias a Dios porque él me ayudó a tomar la decisión de seguir y de confiar en Él y de caminar, porque no fue fácil caminar por donde caminé, pero Dios me agarró de su mano. Poco a poco les iré contando, ya les conté este pedacito. Decidimos tenerlo y caminamos por ahí, entre la muerte, entre las sombras de muerte, como dice el Salmo, y Dios fue grande, como dice el Salmo 23. Entonces, estas mujeres hicieron lo mismo, me las imagino, una en la cama ayudando a la mujer y la otra por la cortina teniendo a los bebés. Entonces, eso viene en Éxodo 1, si lo quieres leer la historia, porque más adelante
pueden descubrir en Éxodo cómo ellas, no sé si ella lo escribió aquí, ellas sí ayudaron a las mujeres y tuvieron, y cuando el faraón llega y les pregunta que por qué hicieron eso, ellas contestan que porque las mujeres hebreas eran muy fuertes, muy robustas, y que ellas podían, cuando ellas antes de llegar el bebé ya había nacido y no había oportunidad de matarlo. Entonces fue una decisión que tomaron y Dios Dios las bendijo, pero más que eh, el haber entrado en estas cosas, podemos hablar también de esas doctoras o doctores que permiten el aborto. Eso es tan desagradable delante de Dios. Ya les acabo de leer lo que dice en Deuteronomio 32-39, que Él es el que da la vida y el que hace vivir y el que hace morir. Esa es decisión de Dios. Entonces podríamos entrar en muchas cosas, pero yo te invito a, no sé qué situación estés pasando, que digamos no al aborto, que pongamos las cosas en Dios, ya sea que por enfermedad, ya sea que por eh, que te pongan y te digan es que te vas a morir, es que esto, ora a Dios y busca al creador de la vida y Él te va a responder, créeme lo que te va a responder, sé de lo que estoy hablando porque Dios me respondió a mí y si me respondió a mí te va a responder a ti, Él no te va a dejar a medias, Él no te va a dejar tirado porque a Dios le place que uno le busque, que uno se humille delante de Él, que uno le dé su corazón, le dé ese permiso de entrar en nuestras vidas y tomar control. Él te da la brújula para caminar y que no te pierdas, aunque todo esté oscuro, aunque oigas esos pensamientos en cualquier situación que esté pasando, no tiene que ser nada más de embarazo, de cualquier situación, porque vienen esos pensamientos y te bombardean y te bombardean y no te dejan pensar. Me imagino estas dos mujeres, es otro punto que yo quería tocar contigo. Imagínense, a lo mejor una tenía miedo, a lo mejor otra no, no lo dice la Biblia, pero eso es algo que tan hermoso que fue lo primero que vino a mi mente, la amistad. La amistad que pudieron tener ellas, la amistad que estaba así unida, la amistad que tenía, que estaban en la misma página, la amistad que no iban a entregarse una a la otra, como fue en el caso de Daniel y sus tres amigos, que me imagino que sabes quiénes son, y si no sabes quiénes fueron, búscalo en Daniel 3. Esos tres amigos que el rey Nabucodonosor hizo una estatua, y esa estatua dio la orden de que toda la gente que pasara, cuando escucharan la música, él iba a tocar la flauta, el arpa, no recuerdo cómo le llamaban todos esos instrumentos en aquel momento, todos se tenían que hincar, y el que no lo hiciera iba a ser echado al horno de fuego, y estos tres amigos no lo hicieron. Y cuando fueron confrontados con el faraón, porque alguien fue de chismosito, siempre pasa alguien que está espiando nomás ahí de envidioso, ellos les dijo al faraón, es cierto, perdón, el rey Nabucodonosor, es cierto que no estás haciendo esto, y dijeron no, ni siquiera quisieron entrar en explicaciones porque estaban seguros en el Dios que confiaban, pero como tres amigos, así, o sea, qué bonita amistad, que no se echaron la bolita, no se echaron, es que tú me dijiste, es que tú, o sea, no se entregaron para salvar la cabeza de uno. Y qué importante es ser como mujer, buena amiga, porque Dios bendice. Estas mujeres por haber obedecido, y cuando el faraón las confronta, Dios las bendijo. Dios las bendijo tanto que, vuelvo otra vez, hay consecuencias en obedecer y hay consecuencias en no obedecer. En todas las cosas, en toda acción, va a haber una consecuencia. Fijémonos qué decisión estamos tomando para poder tener una bendición. Y yo te quiero, esos fueron mis puntos de vista, que el Señor trajo esa palabra que yo estuve buscando, alguna referencia más a... lo de ella está muy bien, muy bueno, pero yo te quería dar sobre lo que a mí me llegó, y a mí lo que me llegó fue de la amistad, lo que me llegó fue de estas mujeres que eran buenas amigas, de estas mujeres que fueron valientes, de estas mujeres que temieron a Jehová y temieron a Dios y pensaron en todos esos niños sin sentir ese poder de matar en sus manos, de decir no al aborto, de humillarse delante de Dios, porque me imagino que ese temor en su corazón había y le clamaron a Dios. Entonces,
hubo consecuencias en obedecer. Y yo te quiero compartir lo que dice en el Salmo 115, 13 y 14. Permítanme, Salmo 115, 13 y 14. Dice, bendecirá a los que le temen. Permítanme porque no veo, estoy haciendo un esfuerzo total para poder ver. Dice el Salmo 115, 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. O sea, cuando Dios te bendice a ti, no va a terminar ahí, sino que va a bendecir a tu descendencia, a tus nietos, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Dios es un Dios de pactos y vale la pena tener ese temor a Él, vale la pena estar sirviéndole, tenerlo en nuestro corazón, porque Él nos alerta y nos dice por dónde caminar. Voy a terminar con lo que ella escribió. Dice, en el hoy existen muchas cosas que no podemos dimensionar, pero solo hagamos lo que Dios quiere que hagamos, porque la historia sigue, el plan redentor del Señor sigue, porque así como Cifra y Fua no sabían que estaban siendo parte de la preparación de la venida del Salvador a este mundo al proteger a los bebés de Israel, en este tiempo nosotras no conocemos la magnitud de las cosas que Dios hará a través de nuestras vidas. Podría ser que estemos preparando nuestros futuros presidentes, embajadores, cónsules, pero nuestro anhelo más profundo debe de ser preparar a nuestros hijos para que cumplan el plan perfecto de Dios, el cual va más allá de nuestra imaginación, para que seamos instrumentos poderosos en sus manos, que glorifiquen su nombre y que busquen aquel día estar al lado del más importante, delante de aquel que es digno de toda exaltación, que no procuren otra cosa que alcanzar aquello por lo cual ellos fueron alcanzados, y eso va para cada una de nosotras también. Las circunstancias adversas, perdón, no leí la parte de arriba. Cifra y Fua estaban enfrentando la misma muerte. Si el faraón las descubría que a propósito dejaban con vida a los bebés hebreos, era inminente la sentencia para ellas. No permitamos que el diablo debilite nuestra fe, nuestra fuerza, nuestras convicciones. Las circunstancias adversas van y vienen, pero el Señor del universo es nuestro Dios y está por cumplir su palabra para manifestar su gran poder. Solo tenemos que confiar y actuar en fe. No estoy diciendo que sea fácil. Yo sé porque lo digo, por favor, claro que no lo es, pero solo basta tener la determinación para creer y actuar al recibir la señal de la salida. Ya lo había leído, pero me gustó y por algo lo estoy leyendo. Entonces te invito a que confíes en Él, te invito a que le des ese lugar y voy a leer los versículos que ya puso. Ya se hizo muy largo, perdón, pero así estaba. Está en el Salmo 138, 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Y en el Salmo 139, ese está increíble. Salmo 139, 13 al 16. Dios sabe por dónde vamos a caminar y por eso te invito a que confíes en Él. En el Salmo 139, 13, 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro está escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Confiemos en el que dio la vida, en el que la escribió, en el que te vio en el vientre de tu madre,
que sabía por dónde ibas a caminar y que está así, mira, esperando por ti para bendecirte. Que aunque estés pasando por estas situaciones, estas trampas de la vida, estas trampas de las personas, del enemigo, como lo quieras llamar, Él está ahí para darte la salida, así como me la dio a mí, y que estoy gozando de mi hijo. Les dije que había decidido dejar ese trabajo más adelante por ciertas situaciones. Mi esposo tenía que haber recibido un dinero que nunca recibió. Me salí del trabajo y nos llegó ese dinero, gloria a Dios, y pudimos pagar todas las deudas. Entonces yo levanté mis manos en ese momento y dije, Señor, verdaderamente tú eres el dueño del oro y la plata, porque tú sabías mi necesidad, tú sabías, perdón, porque aún son muchas cosas que me recordó estas citas, y puedo decirte que Dios me proveyó. Tuve la necesidad de unos días atrás hablar con cierta persona y decirle, aunque estas situaciones estén pasando, déjame te digo que mi vida, mi casa, las cosas que necesito, mis hijos, el pagar los pagos de la casa, la comida, provienen de mi Dios que está en los cielos. Unos días después me pasa esta situación y sentí que me tenía que comer esas palabras, y más que comérmelas era creerlas. Y pasaron meses y nos llegó un cheque grandote que ni siquiera lo disfrutamos. Fue para pagar todo lo que debíamos. Era un cheque de más de 10 años. No, sí, más de 10 años que mi esposo ni en el mundo lo hacía, y nos llegó hasta en ese momento. Por eso dice aquí, en el libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. Dios sabe por dónde vamos a caminar y Dios te va a proveer en el momento exacto. Las cosas de Dios se dan porque se dan y nadie las puede impedir. Aún sin que tú tomes buena decisión, Dios cumple. Por eso te invito a que seas bendecido, porque trae consecuencias el obedecer a Dios. Que me siento muy bendecida al tener a mi hijo. Hemos salido adelante. Todo lo que me dijeron que iba a ser un monstruo, se equivocaron. Para gloria y honra de Dios, mi hijo está aquí y sigue avanzando, y yo sé que Dios tiene un propósito en su vida, que por eso pasamos por eso. Y quiero glorificar a Dios, al Dios de los cielos, al Dios de la vida, al Dios del universo, al Dios del dueño del oro y la plata. Que Dios te bendiga, y te invito a que pues busques este plan en la Biblia, mujeres que no pasan de moda. Como en este día fue el día 2 de ¿cómo se llaman? Perdón, Cifra y Fua, no lo podía pronunciar bien. Cifra y Fua, que vienen en Éxodo 1. Te invito a que lo leas. Un besote y que Dios te bendiga. Y seguiré orando por ti y por todas aquellas que están pasando. No sé cuál sea tu situación, pero créeme que Dios está obrando y no te va a dejar ahí. Dios te bendiga. Bye.